La vez pasada hicimos la lectura que casi llegamos ahí a las puertas de la acción final, ¿no? Entonces voy a repasar un poquito la idea del esquema de esta jornada decisiva, que es muy importante y es importante verla en conjunto. Así que por ese motivo, en realidad en el PDF que les mandé, como les decía recién, el número 3, lo que hice fue repetir las diapositivas porque no las hemos usado. Entonces repetí las diapositivas del 2 y le agregué una que va a ser la, llamémosle, la reflexión final. Vamos a la diapositiva 3, donde está el esquema de la segunda parte, que es lo que estamos viendo ahora. Lo que llamé ahí la jornada decisiva. Acuérdense que hay como una contraposición en la obra. Capítulos 1 y 2 se desenvuelven en un tiempo indeterminado, más o menos largo, que es todo el tiempo de una cosecha, del cual se nos cuentan poquitos acontecimientos, pero se nos aclara que eso ocurre en un tiempo, lo cual da lugar a que pensemos en cómo Boaz va creciendo en su conocimiento de esta chica, de Ruth, va apreciándola, todo eso lo imaginamos, porque el texto no lo dice. Bien, y llega la jornada decisiva. ¿Por qué es decisiva? Porque en realidad se van a contraponer aquí los planes de Naomi con los planes de Dios. ¿Se acuerdan que cuando introduje a estos dos libros en el curso, en ese pequeño vídeo de introducción, les decía que uno podría tomar la frase de Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, como una especie de afirmación general a partir de la cual se despliegan muchas narraciones bíblicas. La idea esa, no quiere decir que estén pensando en concreto en esa frase, pero la idea esa de que los caminos de Dios discurren por senderos distintos a los que nosotros nos imaginamos, podría ser como eso que nos sirve para resumir la perspectiva tanto de Ruth como después veremos de Jonás. Jonás es más dramática la contraposición. Entonces, Naomi hace una serie de planes que en realidad salen mejor de lo que ella espera, mucho mejor. Pero salen mejor por dos motivos. Y esto es lo que quiero sobre todo destacar ahora. Salen mejor, una porque está Dios detrás, y eso lo vamos viendo. Vamos viendo que justo van ocurriendo las cosas que son adecuadas y que tienen que ocurrir, pero además salen mejor porque los que tienen que actuar esos planes humanos de Naomi, que no es ella, son Ruth y Boaz, son fieles a Dios, entonces obran bien, y resulta que todo sale mucho mejor de lo que ella esperaba. Ese es el planteo de esos planes humanos. En la diapositiva 3 tenemos estos puntos 5, 6, intermedios 7 y 8. Nosotros hemos dejado justo al terminar el 6, o sea que vamos ahora al intermedio. El intermedio son dos versículos de transición que van desde la llegada de Naomi a la casa de Ruth a la casa de Naomi, a la casa de su suegra, y la expectativa de lo que va a ser la gran escena final que ocupa todo el capítulo 4. El capítulo 4 está ocupado por tres momentos. La escena en la puerta de la ciudad, muy colorida, muy linda además. Es lo más costumbrista de todo esto, ¿no? De toda esta... Y claro, uno se queda con ese impacto de la escena de la puerta y dice, es toda una narración costumbrista. No, aprovecha el costumbrismo en función de una reflexión religiosa, ¿no? Y el punto octavo, que bueno, ya es, digamos, la coronación de toda este obrar, ¿no? La bendición de Yahvé, y al final Naomi, sin buscarlo, obtiene lo que necesitaba en su vida, ¿no? Que es un nuevo varón en la casa de Naomi. Les vuelvo a repetir, cuando leemos Ruth tenemos que hacerlo con una sonrisa y de alguna manera apartando nuestras ideas sobre lo masculino, lo femenino, lo patriarcal y todo eso que para nosotros es totalmente otro mundo, ¿no? Y ponernos, bueno, en la piel de esta gente, que ve el mundo desde el prisma en que lo cuenta el relato, ¿no? Bueno, y después un final
que es en realidad un añadido a la narración, que es la genealogía de David que pasa por Boaz. Después vemos eso del añadido. Bueno, muy bien, entonces vamos a leer ahora directamente, o sea que vamos al número 0, diapositiva 7, y vamos a esos versículos de transición. Boaz le ponía 6 medidas de cebada, presumiblemente no nos dice por qué lo hace, pero por las palabras que él dice, que es que no se sepa que ella ha estado conmigo, evidentemente le pone esas medidas para que parezca que ha hecho rebusco. Entonces ella vuelve a la ciudad, entra a la casa de la suegra. No se fijen en lo que ustedes saben sobre lo que ocurrió, sino lo que puede saber la suegra. La suegra no sabe todavía nada. Entonces para ella, la niña esta fue a matar, fue a seducirlo al otro, a conseguir un compromiso matrimonial legal por parte del otro. Recuerden que la estrategia de ella es que todo esto parezca una violación, y que quede obligado él a ser el marido. Entonces eso es lo que ella espera. Y es muy interesante la pregunta que le hace cuando llega. Yo les puse aquí lo que es convencional traducir, y esto está en todas las traducciones que busquen. Dice así: ella fue a lo de su suegra y ésta le dijo, ¿cómo te ha ido, hija mía? Pero la realidad es que el texto hebreo no dice eso. El texto hebreo trae una pregunta que desde un punto de vista literal es ininteligible. Y claro, entonces ¿qué hacen los traductores? ¿Qué hacemos? Cuando uno se encuentra en una narración con algo ininteligible, si es una narración realista, uno supone, ahora si está traduciendo Lewis Carroll, no, porque uno puede esperarse un disparate, una pregunta rara en medio de una situación. Pero si es una narración como esta, que parece ser entre costumbrista, realista, entonces uno se encuentra una pregunta que dice, ¿quién eres tú, hija mía? Uno dice, ¿y eso de dónde sale? Porque es una pregunta totalmente fuera de lugar. Y entonces corregimos, decimos, será un modismo, será una forma de hablar. Corregimos, ¿cómo te ha ido, hija mía? Pero yo honestamente les tengo que decir que la pregunta original no es esa, es ¿quién eres tú, hija mía? Y yo creo, sigo en esto algún exégeta que opina lo mismo, yo creo que esa pregunta no es ningún modismo, es parte de la expectativa de la suegra, es decir, ella manda a una viuda, digamos, jovencita, la manda a hacer un determinado papel y espera que cuando vuelva haya cumplido, es decir, sea otra. ¿Quién eres tú? Es decir, ¿realmente sigue siendo la misma Ruth de ayer o ahora ya entramos en otro nivel? ¿Se entiende la cosa? Es decir, la pregunta de por sí rompe el realismo de la narración y nos pone de lleno en la expectativa de la suegra y en sus planes. Bien, entonces ella pregunta, ¿quién eres tú, hija mía? No, ya les digo, lo tenemos que entender en el sentido de cómo te ha ido, pero como una pregunta muy fuerte, no es simplemente cómo te ha ido en un sentido anecdótico, sino si realmente se han cumplido los planes. Y le manifestó todo lo que el hombre hizo por ella. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, porque dijo, no te irás vacía a lo de tu suegra. O sea que en realidad, en esa respuesta y en ese gesto, Naomi ya puede ver que nada de lo que ella planificó se cumplió. Nada. Todo salió distinto. Pero no salió mal. Entonces, claro, ahí viene esta frase que va a ser la transición hacia la escena siguiente, la escena de la puerta de la ciudad, ¿no? Esta dijo, o sea, la suegra, ¿no? Esta dijo, quédate aquí, hija mía, hasta que sepas cómo acaba el asunto, porque no descansará el hombre hasta que acabe hoy mismo esta cuestión. Muy bien. Y con esa frase ya
entramos en la escena de la puerta, salimos de la casa de Naomi, ¿no? Bien, entonces como ven es como una pequeña escenita de transición que la pone a Naomi ante el completo cambio de perspectiva, algo inesperado ha ocurrido. El hombre al cual ella pretendía que su nuera enganchara, ya estaba enganchado, ya estaba en ese ámbito de salvar a la familia. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona eso. Boaz subió a las puertas de la ciudad y se sentó allí. Las puertas de la ciudad eran, como siguieron siendo durante mucho tiempo, el sitio que podríamos llamar del juicio, ¿no? Es decir, donde se ventilaban los asuntos públicos. Esto no es exclusivo de Israel, esto es en general en las culturas antiguas era así. Todavía aquí en Valencia sobrevive una tradición medieval que es el Tribunal del Agua, que se sientan, y todavía es operativo, ¿no? Es decir, se sientan en las puertas de la catedral a juzgar, es decir, a determinar cuáles son los problemas en la distribución del agua en el campo, determinar quién les toca, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa muy pintoresca, van vestidos así muy medievalmente, pero bueno, eso era lo normal en cualquier ciudad antigua. Ahora aquí ya se sigue haciendo por folclore, ¿no? Pero, que está bien, es muy lindo, pero digamos, aquí lo vemos en funcionamiento eso, ¿no? Es decir, se sentaban los ancianos y se planteaban los problemas, y esos problemas ellos juzgaban hacia uno, hacia otro, el pueblo estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Bien, solo en época ya monárquica aparece lo que es la apelación al rey, la posibilidad de que no solo, que los ancianos no tienen la última palabra. Pero claro, precisamente este relato vieron que se ubica en los remotos tiempos indefinidos de los jueces. Bueno, entonces Boaz subió a las puertas y se sentó allí. Con lo cual ya nos dijo hace 2 capítulos que Boaz es un hombre grande de armas. O sea, es un hombre con su digamos, como podríamos decir, que pertenece al núcleo de la ciudad. Ahora Boaz subió y se sentó a las puertas. O sea que todo el personaje sigue estando retratado. Y pasó el rescatador que había dicho Boaz, o sea, el otro que podía tener, claro, tiene su estatus, muy bien, no me salía la palabra, que había dicho Boaz, y dijo: acércate, siéntate aquí, fulano de tal. Esto me gusta mucho porque además nuestra palabra fulano es árabe, y es árabe exactamente, es la misma palabra que en hebreo, las consonantes son las mismas, se vocaliza nada más distinto. Pero, ¿por qué me gusta esa expresión fulano de tal? Porque nos muestra que para el narrador nada de lo que dice es gratuito. Es decir, que cuando él nos da los nombres de un personaje, nos pone a un personaje en funcionamiento, lo que sea, lo hace porque quiere hacerlo, porque quiere narrarlo. Y cuando no quiere narrarlo, hace como aquí. Miren que no es un personaje que carezca de importancia, pero no tiene que tener nombre. Entonces, de alguna manera, cuando uno llega hasta aquí de la narración, se da cuenta que realmente ha leído una narración, alguien que ha querido contar algo, no es una grabación de una escenita, no, es una narración en todo sentido. Bueno, acércate, siéntate aquí, fulano de tal, y se acercó y se sentó. Tomó 10 hombres de entre los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí, y se sentaron. Se armó, digamos, que un tribunal. Entonces dijo al rescatador: hay una porción de campo de nuestro hermano Elimelech, los dos son parientes rescatadores, o sea que los dos pertenecen en alguna rama a la familia de Elimelech, que vende Naomi, la que volvió de los campos de Moab. Yo dije: abriré sus oídos, o sea, los oídos del rescatador. Esto aquí queda claro en hebreo, en castellano quizás no tanto, porque sus oídos puede referirse a Naomi, que es la última en nombrarse, pero como esto está en masculino, se entiende claramente que se refiere al rescatador. Abriré sus oídos para decir: compra
ante los que están sentados, ante los ancianos del pueblo. Como ven, es una fórmula solemne. O sea, esto es un acto oficial. Así como nosotros vamos a un notario y él pone una serie de fórmulas prefijadas por la ley y ese acto se convierte en un acto jurídico formal con valor de ley, aquí pasa lo mismo. Todas estas fórmulas no las tenemos que leer como un floreo de lenguaje, sino como fórmulas, llamémosle así, notariales. Abriré sus oídos para decir compra ante los que están sentados, ante los ancianos del pueblo. Si vas a rescatar, rescata, mas si no se rescatará, dímelo, porque no hay nadie antes que tú para rescatar, y yo vengo detrás de ti. O sea, sienta su derecho, ¿no? Él dijo, yo rescataré, y aquí, inesperado. No esperaríamos que el fulano de tal rescate. Al contrario, la novelita de amor funciona si él no rescata. Pero no, dice, él dijo, yo rescataré. Ahora vamos a ver cómo Boaz, dentro de la ley, pero eso lo tendré que explicar luego y nos vamos a detener específicamente en eso, dentro de la ley encuentra un resquicio para, digamos, inclinar la situación hacia su interés en rescatar, pero también en tomar por mujer a Ruth. Entonces dijo Boaz, hoy tú compras el campo de manos de Naomí y adquieres a Ruth la moabita, esposa del muerto, para levantar el nombre del muerto como heredad. Esto es lo que ha hecho, esta expresión, levantar el nombre del muerto como heredad, es lo que ha hecho que se entendiera esta narración como una narración de levirato. Realmente aquí no hay levirato porque ninguno de los dos son cuñados. No se cumplen las condiciones básicas del levirato, que es que sean cuñados y que además vivan en la misma casa, porque el levirato tiene unas reglas, no lo conocemos mucho, pero lo que conocemos son Deuteronomio 25, ya se lo mencioné la semana pasada, son reglas muy precisas. Pero claro, como Boaz habla de levantar el nombre del muerto, que es lo propio del levirato, el levirato se instituye para que cuando una persona muere sin descendencia, su casa, su nombre sea levantado por un hermano. Entonces esto es lo que ha llevado a que esto se leyera como una escena de levirato. Pero ustedes recuerden lo que les mencioné la clase pasada, que el narrador conoce muy bien el levirato. De hecho, lo menciona al inicio, cuando Naomí dice, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Me va a ocurrir que en una noche yo conozca a un hombre, tenga hijos y por lo tanto puedan esos hijos crecer rápidamente y casaros con vosotras y daros descendencia? Le hace toda la película de lo que podría ser si hubiera otros hermanos, que no los hay. Boaz ha encontrado un resquicio y lo vamos a tener que analizar un poquitito después para entender qué es lo que él ha encontrado, que no es exactamente la ley del levirato. Y dijo al rescatador, claro, el rescatador ahí se ve entre la espada y la pared. Dijo el rescatador, no puedo rescatar, no sea que arruine mi heredad, no sea que arruine mi heredad. Es decir, por algún motivo él no se puede casar con Ruth, ya sea porque tiene, atención que existía la poligamia, no es que no pudiera porque ya estaba casado, existía la poligamia, es una posibilidad, pero puede ocurrir que él ya tenga comprometida su hacienda y claro, si él se liga patrimonialmente con otra familia, con otra casa, los otros herederos lo podían, digamos, demandar o le podían requerir algo. Entonces, el rescatador se da cuenta que si todo este rescate involucra casarse también con una de las viudas y por lo tanto transferir parte de la herencia, él no puede hacerlo. Dijo el rescatador, no puedo rescatar, no sea que arruine mi heredad. Rescata tú para ti, porque yo no puedo rescatar. Así antiguamente, esto es un comentario que hace el narrador o un narrador, porque
los exégetas no están, los críticos más bien, no están muy de acuerdo con que esta nota forme parte de la narración original. Así antiguamente en Israel, en cuanto al rescate o el intercambio, para confirmar cualquier asunto, un hombre se quitaba su sandalia y se la daba al otro. Así era la costumbre en Israel. No tenemos mucho testimonio de esa costumbre, al contrario, esa costumbre aparece retratada precisamente en la ley del levirato, pero la vamos a leer después y vamos a ver cómo es el tema de la sandalia. Entonces dijo el rescatador a Boaz, compra para ti, y se quitó la sandalia. Más bien da la impresión de que este gesto es transferirle el derecho, es decir, yo renuncio a mi derecho, me quito la sandalia es en el imaginario de esta gente, la sandalia es el símbolo de alguien que pisa la tierra, que no pone el pie directamente, sino que tiene un derecho, por ejemplo, o como cuando Juan dice, yo no soy digno de desatar sus sandalias, o como cuando Jesús dice, bueno, si no los reciben en una ciudad, quítense las sandalias y sacúdanles el polvo. La idea es esa misma, ¿no? Es decir, la sandalia representa esa presencia humana en ese terreno. En este caso es un derecho de propiedad. Al quitarse la sandalia y dársela al otro, le está diciendo públicamente, delante de todos los jueces, digamos, le está diciendo, yo renuncio a mi derecho, te lo paso a ti. ¿Por qué el versículo 7 interpreta eso de otra manera posible? Por eso los críticos dicen, no, ese versículo tiene que ser una interpretación que ha hecho otro y que no ha entendido realmente el gesto. Cuando para confirmar cualquier asunto un hombre se quitaba su sandalia, eso no funciona exactamente así. Bueno, muy bien. Termina la escena en sí esta de la transferencia de derecho y ya viene la confirmación, ¿no? Diapositiva 9. Y dijo Boaz a los ancianos y a todo el pueblo, testigos sois en este día de que he adquirido todos los bienes de Elimelech y todos los bienes de Quilión y Mahlón de manos de Naomi. Y también a Ruth, la moabita, mujer de Mahlón, la he adquirido como esposa para levantar el nombre del muerto en su heredad, para que no se pierda el nombre del muerto ni entre sus hermanos ni en las puertas de su localidad. Testigos sois, vosotros sois. Lo mismo que les dije antes, esto funciona como una especie de fórmula notarial. Así como nosotros hacemos ciertas fórmulas, estas son fórmulas verbales, pero que tienen un valor, digamos, jurídico. Y dijeron todo el pueblo que estaba a las puertas y los ancianos, esta es preciosa, la bendición que le dan, testigos, te dé Yahvé la esposa que va a tu casa como Raquel y Lía, que construyeron juntas la casa de Israel. Sea poderoso en Efratá y se proclame tu nombre en Belén. Sea tu casa como la casa de Perez, el que engendró Tamar para Judá, por la semilla que te dé Yahvé por esta joven. El caso de Tamar es el único caso, como les mencioné la semana pasada, el único caso de levirato que está ilustrado en la Biblia. El hijo de esta unión de Tamar y Judá edifica la casa de Judá, pero en realidad no realiza exactamente el levirato, porque Judá es el suegro de Tamar, no es el cuñado. Pero bueno, ahora como vamos a hablar un poquito del caso de Tamar y Judá, lo dejo para después. Pero es importante esta mención de Perez, que es el hijo de esta unión de Tamar y Judá, porque luego el revisor de este relato, cuando la adapte para hablar de la casa de David, va a usar el nombre de Perez. Es decir, va a arrancar precisamente desde Perez la genealogía de David. Aquí está puesto más poéticamente. Aquí Perez está nombrado, igual que Raquel y Lía, como símbolos de la bendición de Dios. De cómo Dios
obra de maneras insospechadas, ¿no? Entonces te dé Yahvé la esposa que va a tu casa como Raquel y Lía. ¿De acuerdo? Que de todo el conflicto de ese matrimonio, que primero quería una, pero le dieron la otra, al final quiso a las dos, y al final una no podía tener hijos, le dio la esclava. Bueno, de todo ese conflicto se construyó la casa de Israel, nacieron todos los hijos de Jacob, ¿no? Y a su vez, cuando parecía que una de las tribus podía quedar en la... podía quedar muerta, digamos, en la vía muerta, nada menos que la tribu de Judá, el ingenio de Tamar consiguió un hijo varón para la casa de Judá, que fue Perez. Entonces aquí está tomado poéticamente en ese sentido, ¿no? La multitud, esta gente de Belén, ha captado la obra de Dios en esto, ha percibido que Dios está obrando y los bendice con estas alusiones. Bueno, entonces que engendró Tamar para Judá por la semilla que te dé Yahvé por esta joven. Tomó Boaz a Ruth y pasó a ser su mujer y se unió a ella y le dio Yahvé concebir y tuvo un hijo. Un hijo varón, se entiende, Y dijeron las mujeres, y aquí viene una parte rarísima para nosotros, Dijeron las mujeres a Naomí, el hijo es de Ruth, Dijeron las mujeres a Naomí, bendito sea Yahvé que no permitió que te faltase rescatador. Su nombre se proclame en Israel, sea consuelo para tu alma y sustento en tu vejez. Parece como si se hubieran fundido los personajes de la suegra y la nuera, Porque tu nuera que te quiere lo ha engendrado y es ella para ti mejor que 7 hijos. Tomó Naomí al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. La palabra que usa aquí para nodriza, yo lo traduje nodriza, otros ponen fue su madre legal, su madrastra, no tiene una traducción exacta. De hecho, legalmente lo adopta como hijo. Y aquí viene una cosa muy curiosa. Las vecinas le pusieron nombre. Se esperaría que ella le ponga nombre o que los padres le pongan nombre. Es lo normal. El nombre lo puede dar el hombre o la mujer. No hay una ley exclusiva que obliga a que sea la madre o que sea el padre. Aunque hay nombres puestos por la madre y nombres puestos por el padre. Pero en este caso son las vecinas las que le ponen nombre, ¿no? Recuerden ustedes cómo todo el universo de Naomí se desenvuelve siempre entre mujeres. Entonces queda este único hijo que queda como acogido por ella, es el único varón que aparece en medio de toda esa isla de mujeres que rodea a Naomí. Y hay algo de irónico en que sean las vecinas las que le ponen el nombre, ¿no? Porque claro, Naomí, a los ojos de un lector que ha percibido el fondo de la narración, Naomí ha quedado desacreditada. Entonces ya Naomí puede acoger al niño, hacer lo suyo, funcionar como una madre, pero en realidad Naomí ya, como ven, no vuelve a hablar. Ha quedado en cierto sentido en la narración desacreditada. Entonces, eso que debería ser un acto de ella, que es ponerle nombre, lo hacen las vecinas. Y le ponen un nombre muy significativo para el universo religioso en el que esto está pensado, ¿no? Le llamaron Obed. Obed quiere decir servidor. O sea, Obed va a ser como el sitio en donde se cumple eso que Naomí no había podido hacer, que era captar realmente los planes de Yahvé y ponerse al servicio de Yahvé, ¿no? Su hijo lo va a conseguir. Bueno, entonces él fue el padre de Jesé, el padre de David. Y ahí termina la narración original que deja, digamos, en el aire, pero deja sentado que todo esto tiene que ver con la herencia davídica. Y ahora, basándose en una genealogía recogida en el libro de las Crónicas, en 2 Crónicas, 5 al 25,
un revisor final añadió esta pequeña genealogía, totalmente fuera del estilo de la narración. Dice, estos son los descendientes de Perez. Claro, como antes había nombrado a Perez, este narrador tiene otra mentalidad, está preocupado no ya por lo notarial en el sentido del narrador, sino por lo notarial, que quede claro que la narración, que la genealogía de David es legítima y que arranca en Judá. Entonces, estos son los descendientes de Perez. Perez engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naxón, Naxón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Jesé y Jesé engendró a David. Esa pequeña genealogía viene prácticamente con muy pocos cambios, viene de 1 Crónicas 2. Es una genealogía evidentemente incompleta. Ustedes piensen que Perez, que es el hijo de Judá, como, digamos, está en los inicios del traslado de los israelitas a Egipto. Y David está en el inicio de la monarquía. Hay 4 o 5 siglos que se pretenden cubrir con unas pocas generaciones, ¿no? Así que bueno, es una genealogía pro forma, es simplemente para indicar que hay una relación real entre David y Judá, lo cual está totalmente fuera de la perspectiva de la narración. Esta misma genealogía, pero añadiendo el nombre de Ruth, la va a utilizar San Mateo para construir ese poema de la herencia davídica que hace al inicio de su obra y que para nosotros es incomprensible, que es la genealogía de Jesús. Es una obra poética, aunque para nosotros no nos suene. Es una obra poética que juega con el significado numérico del nombre de David, que es 14. Las 3 letras de la palabra David son el número 14, en la forma hebrea de escribir los números. Entonces, San Mateo hace un poema dividido en 3 partes, en 3 grandes estrofas, que cada una tiene 14 generaciones, y para la parte de David utiliza prácticamente esta misma genealogía, pero mencionando el nombre de Ruth, porque a San Mateo le interesa mostrar que Jesús no es el único que tiene una mancha en su genealogía, porque su madre es una virgen. Entonces eso en la mentalidad a la que él se dirige es algo incomprensible, es algo que está fuera de lugar, fuera de sitio. No parece que eso pueda provenir de Dios. Bueno, entonces él muestra cómo a lo largo de su genealogía pone 4 mujeres que tienen todas algo raro en el nacimiento de sus hijos, que son legítimos, que son parte de la genealogía del pueblo de Dios. Y una de ellas va a ser precisamente Ruth, la moabita. Nada menos que una moabita, una extranjera de ese pueblo al que Yahvé explícitamente prohibió unirse, es la bisabuela de David, ¿no? Bueno, muy bien. Y con esto termina lo que es la lectura. Vamos a ir a la cuestión del levirato, que nos va a abrir a lo que entiendo yo que es el fondo de sentido de toda esta narración. Ya el otro día introduje, hasta aquí vamos bien, ¿no? Es decir, terminamos la narración como tal. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasó ahí, porque o lo leemos rápido y todo está muy bien, o nos damos cuenta que hay 2 cosas aquí que nos cierran. Una es, ¿por qué el que quiere el campo tiene que casarse con la viuda? Eso hay que explicarlo. Y lo otro es, ¿por qué el hijo de esa unión pasa a ser adoptado por la abuela? Uno diría, bueno, que legalmente se considere hijo de Mahlón en lugar de ser hijo de Boaz,
desde el punto de vista legal, tiene su racionalidad, tiene su lógica dentro de la mentalidad clánica. Pero que pase a ser considerado hijo de la abuela es algo que no queda claro por qué. Evidentemente hay algo aquí en el rescate que tenemos que entender. Si no, la narración es una cosa puramente costumbrista, pero que nos pasa por encima, ¿no? Bueno, entonces vamos a volver a ver un poquito el tema del levirato. Ya esta diapositiva número 4, la ley del levirato, ya la mencioné la semana pasada, así que solamente la refresco un poquito. Cuando un hombre moría sin hijos, y en la misma casa vivían hermanos, ¿sí? Esos hermanos tienen la obligación de casarse con la viuda y dar el primer hijo que dieran, quedaba a nombre del hermano, para que se edifique su casa, es decir, las propiedades tengan una transferencia legal, y para que el nombre de ese hermano no se perdiera en Israel. Todo esto dentro de una mentalidad clánica y dentro de una mentalidad en la cual la trascendencia de un hombre es su descendencia. No, el Antiguo Testamento no conoce, salvando en sus muy últimas etapas y ya en contacto con el mundo griego, el Antiguo Testamento no conoce la trascendencia personal del individuo. Esto que nosotros llamamos ir al cielo. O mucho menos la resurrección. Entonces, trascender es tener hijos, y que esos hijos tengan hijos. Y si se corta la cadena, es porque hubo algún pecado en el medio. Algo hicieron mal esos hombres. Pero Dios lo remedia, otorgándole a Israel el privilegio de una ley que le permite edificar la casa, a pesar de los pecados. Esto es importante, porque el ejemplo que tenemos de ley del levirato, que es Génesis 38, muestra que en realidad esos hijos que mueren, no mueren sin descendencia porque sí, sino por castigo divino. Pero sin embargo Dios se preocupa de que no desaparezca la casa de Israel. Y por lo tanto cada casa dentro de la casa de Israel debe ser construida por los familiares, por la gran familia que es Israel. En realidad el fragmento de Deuteronomio 25 que habla del levirato, más bien habla de cómo evitar, o sea, qué tiene que hacer aquel que no quiere cumplir con esta ley. Daría la impresión de que en la mentalidad bíblica, no hay muchos ejemplos, les vuelvo a repetir, entonces no sabemos bien cómo funcionó esto históricamente. ¿Se llegó a realizar el levirato realmente como institución? Parece incluso condiciones medio raras, ¿no? Porque el hombre tiene que morir sin hijos, pero además en la misma casa tienen que vivir otros hermanos que puedan casarse con la viuda. Pero tienen que vivir en la misma casa. Y si viven en la misma casa es porque son solteros. Entonces, parece como una condición. La ley bíblica a veces tiene esas cosas curiosas, ¿no? Que hace alusión a casos muy específicos. Y nos da la idea de que en realidad la ley es como la entendían muy en la antigüedad, es un camino de comprensión de la realidad. No es la respuesta a todos los problemas. Lamentablemente, en determinado momento se hace presa de Israel una mentalidad puramente legalista. Reducen la ley a los 613 preceptos divinos y ser un buen fiel de Yahvé es cumplir eso. Pero cuando uno lee esas leyes particulares, resulta que no son leyes que abarquen muchos casos. A veces abarcan, como les digo en este caso, un caso muy definido, muy circunstancial. Y no nos cuenta qué pasaría en otros casos. No nos dice qué pasaría si el hombre, por ejemplo, muere sin hijos, pero no hay ningún hermano en la casa.
No sabemos qué pasaría. Precisamente el libro de Ruth nos muestra cómo Boaz, que es un auténtico creyente, se las ingenia para, a partir del espíritu de la ley, que es edificarás la casa de tu hermano, podríamos decir, no hay ningún precepto que diga eso, pero podríamos decir que él entiende que la ley le manda edificar la casa del hermano y que para eso le da ciertas herramientas y ciertas dificultades también. Por ejemplo, él está en un orden de sucesión, entonces si es un verdadero cumplidor de la ley, tiene que primero agotar la instancia de la sucesión, aunque él se hubiera saltado en la valla y hubiera tomado por esposa a Ruth porque le gustó, pero él va a esperar. Es decir, fíjense qué hermosa idea de cumplimiento de la ley. No es hacer lo que la ley dice, porque no lo dice. En ninguna parte la ley dice cómo resolver esto. Pero él entiende a partir del espíritu de la ley que él está en la línea de construir la casa del hermano. Y se va a poner a escudriñar esa ley, no en la letra, sino en lo que esa ley apunta, en lo que nosotros llamamos el espíritu de la ley, va a buscar cómo realizar eso que Dios le pide. En Deuteronomio 25, como les digo, hay un caso muy específico, que es si un hombre muere y tiene hermanos que son solteros, por lo tanto viven en su misma casa, y hay un orden, y se pueden casar, pero resulta que alguno de los hermanos no quiere cumplir con esa ley. Entonces, Deuteronomio 25 no está para mostrarnos cuándo hay que cumplir con el levirato, sino qué puede hacer el que no quiere cumplir con el levirato. Entonces lo que tiene que hacer es, delante de los testigos de la ciudad, tomar su sandalia y quitársela. Y entonces la mujer tiene que agarrar la sandalia y digamos darle con ella y decir, bueno, esta es la casa del descalzado, del que no quiso construir la casa de su hermano. Y entonces no queda una penalización legal, él puede negarse a cumplir su rol, pero queda una penalización moral. Su casa queda manchada porque uno de ellos no quiso construir la casa del hermano. Y fíjense, debe haber 500 millones de situaciones, pero el Deuteronomio escoge esa y nos muestra un valor. Esa es la ley. La verdadera ley es el valor que la ley me muestra. Y la ley muestra, construye la casa de tu hermano. ¿Puedes no hacerlo? Sí, puedes no hacerlo. Pero cae sobre ti una infamia. Y entonces, eso va a ser el núcleo a partir del cual se despliegue, no como ley del levirato, sino como búsqueda profunda, lo que hace Boaz. ¿Hay casos de levirato en la Biblia? Bueno, hay uno, que es el caso de el primogénito de Judá. Bueno, la Biblia no aclara mucho el caso, no aclara por qué muere sin hijos. Vamos a leer por lo menos un poquito. Es una historia preciosa. Yo les diría que la traten de leer con atención, incluso leerla en contraposición con el capítulo 39, porque en realidad forman una especie de díptico. El capítulo 38 nos muestra a Judá un incontinente, no es capaz de contenerse con esta belleza que le aparece pintarrajeada, que en realidad es su nuera, pero él no lo sabe. Y el capítulo 39 nos muestra a José, que es capaz de resistir a las solicitudes de la esposa de la esposa del mayor, ¿no? Del señor. Entonces en realidad forman un díptico muy lindo. Génesis 38 está ahí como en el medio y uno dice, ¿por qué está aquí en el medio esto? Si ya terminó la historia de los 12 hijos
y empezó la historia de José. Bueno, pues está en el medio para mostrar un equilibrio, para hacer esa especie de díptico. En sí mismo la historia nos cuenta que que era el primogénito de Judá, se casó con una mujer que era Tamar, y fue malo a los ojos de Yahvé. No nos dice exactamente qué. Fue malo a los ojos de Yahvé. Y entonces Yahvé lo hizo morir sin descendencia. Pero claro, lo que les decía recién, Yahvé cierra una puerta y abre una ventana, ¿no? Entonces da la posibilidad de que esa casa no se pierda. Entonces el segundo hijo, Onán, nos suena el nombre, ¿verdad? Porque de aquí nace, incorrectamente entendido, pero de aquí nace la palabra onanismo. Onán se casa con la viuda, pero él no quiere edificar la casa de la viuda, la casa del hermano. Entonces Onán actúa egoístamente. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, derrama en tierra. Es decir, no consuma propiamente el matrimonio con Tamar. Y entonces Yahvé, enfadado, lo hace morir. Fíjense que esto se contrapone con lo que sabemos de la ley del levirato, que es que el levir, el cuñado, podía renunciar aunque caía la infamia sobre su casa, una infamia pública. Pero aquí Onán no hace eso, sino que Onán se toma la justicia por su mano y él decide derramar en tierra en lugar de consumar el matrimonio con Tamar. De ahí viene incorrectamente llamar onanismo a la masturbación, pero esto no tiene nada que ver con la masturbación. Esto es, en términos nuestros, esto es un coito interrumpido. Es eso, no es masturbación. Pero bueno, entonces Onán no consuma el matrimonio con Tamar, Yahvé lo hace morir, y claro, queda un tercer hijo. Pero resulta que Judá dice, y si se me muere también, porque claro, Judá cree que los hijos se le están muriendo porque la maldita es Tamar. La que está maldecida por Dios es Tamar. Una idea además muy antigua y que vigió lamentablemente durante tantos siglos, ¿no? Tenemos hasta en los dramas de García Lorca, tenemos esta idea de que la mujer que no puede tener un hijo es una mujer que ha sido maldecida por Dios. Fíjense, ¿no? Cuando Naomi dice, bueno, yo debo llevar una maldición, ¿no? Porque se siembra muerte a mi alrededor. Bueno, Judá piensa lo mismo, ¿no? Se le murió se le murió Onán. Todos estos pecados de ellos los sabemos nosotros, pero no necesariamente lo sabe Judá. Entonces dice, bueno, me queda mi hijo Selá, pero le empieza a dar largas a Tamar y no le da el hijo como marido. Entonces Tamar le reclama el hijo, le reclama el hijo, le reclama el hijo y el otro no se lo da. Entonces Tamar hace una acción ingeniosa, al mejor estilo de las mujeres bíblicas que se las saben arreglar. En medio de toda esa cultura patriarcal en la que no tienen poder, sin embargo saben encontrar el lugar en el cual finalmente resuelven la situación, ¿no? Esto es maravilloso dentro de la Biblia. Entonces, está Tamar, ojo que hay otra Tamar en la Biblia, que es otra historia, también es una historia de estas trágicas. Entonces, Tamar se disfraza de prostituta sagrada. En la antigüedad, en los templos en los templos locales había prostitutas y prostitutos, entonces tener relaciones con ellos era un acto sagrado. Esa es precisamente una de las cosas que prohíbe explícitamente la ley cuando habla de prostituirse tras los otros dioses, ¿no? Lo dice en doble sentido, porque realmente existía la prostitución en los templos. Claro, los Baales, eso es lo que la Biblia prohíbe tantas veces, que leemos esa expresión en los profetas, ¿no? Irse tras otros dioses, prostituirse con ellos. Bueno, pero esto es una costumbre muy antigua, entonces aquí no está juzgado como algo malo. Judá ve a una prostituta sagrada y va y tiene relaciones con ella, y entonces cuando le va a pagar,
ella le dice, no, no me pagues, dame tu bastón. Y entonces él le da el bastón porque está entusiasmado, le gustó. Y entonces después aparece ella embarazada. Y resulta que es Tamar y le llevan el chimento a Judá, le dicen, tu nuera está embarazada, no esperó a Selá. O sea, fíjense cómo se invierte la historia, en realidad el que no le quería dar a Selá era él, pero en el cotilleo de la gente la culpable es ella, porque queda embarazada de otro que evidentemente no va a ser Selá. Y entonces él, todo serio, se planta, que la apedreen y bla, 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 porque que sea quemada, no apedreada, quemada, que sea quemada, sáquenla de la casa, todo esto, ¿no? Y entonces ella le manda el bastoncito y le dice, bueno, este bastoncito es el que me dejó embarazada, es el dueño de este bastón. Entonces él lo reconoce, digamos, solucionan todo el problema, se aclara la situación, él la toma como esposa y tiene este hijo que es Pérez. Fíjense qué situación enrevesada, No es el único caso de levirato contado en la Biblia, el único, pero no es un caso de levirato, porque en realidad ninguno de los hijos se casó con ella. Es un caso de levirato frustrado. Nos cuenta la costumbre, realiza la idea de esa costumbre, pero lo que está contado en el fondo es cómo Dios escribe derecho con líneas torcidas, ¿no? Eso es lo que está contado. Es decir, que a partir de la incontinencia de Judá se salvó la línea davídica. Judá es el antepasado de David, y si no tenía un hijo, si se murió, Onán se murió, Selá no se casó con Tamar, entonces la casa de Judá no queda construida. Bueno, Dios edifica igual la casa de Judá de esta manera tan curiosa, ¿no? También Tamar aparece en la genealogía de Jesús, también ella es nombrada. La genealogía de Jesús muy poéticamente le homenajea a estas mujeres tan curiosas que tienen hijos de manera tan especial, ¿no? Dentro de la Biblia. Tamar, Betsabé, ¿cómo se llama? La prostituta Rahab, Ruth, y después, bueno, va a venir María. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos el caso. ¿Por qué les cuento este caso? Un poco para mostrarles que no hay una ilustración propiamente del levirato, sino cómo Dios va a incidir en esa historia para que ese linaje no se pierda. Entonces es como un modelo para entender lo de Ruth. Ahora bien, vamos a la diapositiva 6. Les pongo aquí, ¿trata Ruth un caso de levirato? Ya saben mi respuesta, no. No hay aquí un caso de levirato. Tal como se presenta la situación, algunos exégetas han postulado que en realidad el libro refleja una costumbre anterior al surgimiento del levirato. Pero eso es suponiendo que el libro sea tan antiguo, pero el libro no es nada antiguo. Además conoce la costumbre del levirato. No se los mencioné al principio. Naomi hace alusión al levirato. Por lo tanto, no es verdad que esto es una costumbre antigua del levirato desconocida para nosotros. No. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Les pongo aquí. Toda la costumbre de la que habla Ruth es anómala. El campo lo debe comprar el pariente Goel. Pero ¿por qué eso implica que se tiene que casar con una de las viudas? Y además ni siquiera con la viuda que es realmente propietaria, Naomi, sino con la viuda del hijo. ¿Por qué se tiene que casar con ella? Esa es la pregunta. Y entonces les hago en la diapositiva 7 una hipótesis de lectura. No puedo aspirar más que a que sea hipótesis de lectura, Como siempre pasa con esto, las hipótesis de lectura son posibilidades de entender y valen en la medida en que cierren el sentido del texto.
Entonces, les pongo aquí que Boaz asegura, les pongo aquí la pregunta, ¿por qué Boaz asegura que el que se quede con el campo debe casarse con la viuda? Con alguna de las viudas, porque aparentemente no hay distinción entre que la viuda sea Naomi o su nuera Ruth. Entonces aquí viene mi hipótesis. Mi hipótesis es que no se trata de una alusión al levirato, sino que son parientes de rescate ya lejanos. Y por lo tanto podría aún ocurrir que Ruth se casara y tuviera hijos, y por lo tanto cuando llegara el jubileo, acuérdense el jubileo, hemos hablado la semana anterior, cuando llegara el jubileo, ella pudiera pedir el rescate de su campo, es decir, de lo heredado por su hijo. Entonces este tipo de la familia se gastó en el campo de Naomi. Ven que él dice que no puede rescatar porque tiene miedo de que pueda menoscabar su propia hacienda. Este tipo gasta en comprar el campo rescatándolo, pero resulta que luego le nace un heredero a Ruth y tiene todo el derecho de exigir su campo. ¿Cuándo? Cuando llegue el jubileo de la tierra. Entonces, en realidad, les pongo aquí, realmente la viuda de Elimelech no es heredera de la tierra, porque las viudas no heredan. Puede disponer de la tierra mientras no salga de la propiedad de aquel a quien le pertenece, que son los hijos de Elimelech. Si Ruth tiene un hijo, ese sí edifica la casa de Elimelech. Entonces, mi hipótesis es que Boaz descubre que si nadie se casa con la viuda con la heredera, digamos, con Ruth, entonces esa tierra queda flotando hasta el jubileo. Y si esa chica joven llega a tener un hijo, ese hijo puede edificar la casa. Bien, ese sería un aspecto. ¿Ven? Boaz descubre eso y dice, en el horizonte de la ley, la solución es que yo me case, o que el pariente rescatador se case con la viuda heredera. No heredera ella, recuerden, las viudas no heredan, sino con la que podría hacer un reclamo sobre esa propiedad. Bien, pero ¿por qué el hijo pasa a ser amadrinado por Naomi? Es decir, ¿por qué se entiende como una cosa natural dentro del relato que ese hijo es como un hijo legal de Naomi? Hay un caso dentro de la ley bíblica, que es el caso de las hijas de Zelofiad, que ellas heredan, y es un caso de herencia muy curioso dentro de la Biblia, porque las mujeres no heredan de manera directa, salvo que no haya hombres para heredar. En ese caso, ellas heredan. Pero claro, ¿aquí qué ocurre? Que Ruth no es hija de Elimelech, es nuera. Entonces tampoco ella hereda de manera directa. Ella no es la propietaria. Ni Naomi puede enajenar la tierra por completo, porque hay un derecho de su hijo que todavía podría estar vigente, ni tampoco Ruth puede enajenar la tierra por completo, porque ella no es heredera. Entonces, lo que verdaderamente soluciona el problema es que le nazca un hijo a Elimelech. Y como la ley admite este tipo de nacimientos, digamos, ficticios por adopción, algo que para nosotros no es real, pero bueno, en las costumbres de Israel esto existe. Vieron que cuando una mujer no puede tener hijos, puede darle su esclava al marido para que tenga relaciones, y el hijo que nace no es de la esclava, sino que es de ella. Caso de Agar y Sara, ¿no? Los casos de las esclavas de Ruth y no me sale ahora, de Rebeca y Lía, es algo relativamente usual dentro de la Biblia, ¿no? Y quiere decir que esto de transmitir la filiación por una adopción es algo que para esta mentalidad antigua no lo piensan como diferente. Entonces, bueno,
Les pongo aquí, lo único posible para que la tierra pase al propietario legítimo es que se asegure que un heredero varón de Elimelech pueda pasar a tener la posesión. De allí que Boaz audazmente una la posesión de la tierra al casamiento con la viuda, y no con cualquiera de las dos, sino con la que tiene más chance de ser fértil, o sea, Ruth. Pero el hijo que nace de ella pasa a manos de su abuela. Y al quedar como, fíjense lo que le dicen las, mira qué interesante, ahora lo leemos eso que dices, vieron que las vecinas proclaman que ese hijo es de Naomi, le ha nacido un hijo a Naomi. Es una ficción legal que es propia de una mentalidad clánica y que se entiende bien, aunque para nuestro criterio quede fuera, y nosotros lo queremos encajar en el levirato, pero porque es el único caso que conocemos. Pero en realidad es una ficción legal que aprovecha el espíritu de la ley sin que pueda ceñirse a ninguna orden en particular, a ningún precepto en particular. Acá dice Maricruz algo interesante, que es que en Japón, lo leo para los que no están aquí en la clase, en Japón rige el mismo estilo de adopción de un heredero o heredera del hijo o hija de un pariente al no tener hijos. Muy bien, interesante. Dice Alex que también antes en España. Muy posiblemente en todas las culturas clánicas, que además, digamos, en una época en que todo esto no se podía controlar biológicamente como lo podemos hacer nosotros ahora, ¿no? Piensen ustedes cómo en el Imperio Romano el imperio mismo pasaba por una especie de adopción, y no solo en el imperio, bueno, ahí es más complicado entenderlo. Pero en las monarquías antiguas el reinado pasaba por una especie de adopción, ¿no? O sea que no necesariamente el heredero era hijo biológico o natural del rey, ¿no? Sino que podía ser alguien adoptado por él. Bueno, entonces les pongo algo que me parece como el corolario de esto. Ahora vemos la enseñanza del libro, pero algo que me parece como el corolario de esto, que realmente el libro de Ruth ha sabido encontrar una respuesta dentro de los límites de la ley. Pero claro, de la ley entendida de una manera profunda, no de la ley entendida como un cúmulo de preceptos, sino que dentro de ese espíritu de la ley que deja las cosas flotando, pero nos muestra cuál es la voluntad de Yahvé, a qué apunta Yahvé. Entonces, dentro de eso, una persona fiel como es Boaz o como es Ruth, que también se la presenta como una conversa, pero como una conversa que ha comprendido el espíritu de Yahvé. Entonces, dentro de eso se encuentra solución a una situación patrimonial enrevesada. Usa el molde del levirato, pero no es una aplicación de la ley del levirato. No es ninguna formulación antigua y anómala de la ley, porque no es un libro antiguo, sino que es una respuesta ingeniosa y sui generis. Es decir, yo creo que la más profunda enseñanza del libro de Ruth no es mostrarnos el costumbrismo del levirato, sino enseñarnos a pensar la voluntad de Yahvé y a encontrar, y digamos, ver cómo esa misma voluntad se puede pretender hacer con los propios criterios, como quiere hacer Naomi, o con los criterios del mismo Dios, que Boaz los lee, entre comillas, porque no hay ningún precepto que se lo indique, pero percibe esos criterios en el entramado de la ley. Entonces, si vamos a la última diapositiva, que se llama La enseñanza, que nos enseña esta obra, esta pequeña obrita, es un libro edificante, recuerden que su género es ese, es decir, que nos quiere dejar una enseñanza, a diferencia de a lo mejor otros libros en donde nosotros extraemos enseñanzas, pero el libro como tal no pretende dejar una enseñanza, sino a lo mejor
trazarnos una historia o lo que fuere. Aquí estamos ante un género edificante, es decir, un género en donde lo que ocurre, esa gran ficción, eso que ocurre allí en el escenario, quiere que nos deje algo concreto. Bien, esta pequeña obra, les pongo aquí, se mueve como entre dos mundos. El mundo de lo obvio y evidente, pero que está equivocado, lo obvio y lo evidente no acierta, y el mundo sutil de Dios. ¿Y dónde obra Dios? En lo que no está visible. Entonces, ¿ven? Lo obvio es que las mujeres moabitas no deben ni mirarse. Pero la realidad profunda es que hay más fe auténtica en Ruth que en Naomi. O sea, fíjense, ¿no? Primera contraposición. ¿Cuándo está dicho esto? Esto está dicho ante un... No sabemos si es la misma época o es posterior, pero evidentemente el autor conoce estas leyes de pureza matrimonial que estableció Esdras y que hizo que incluso se rompieran matrimonios en nombre de Dios, ¿no? Porque no puedes estar casado con una extranjera. Entonces hubo divorcios por decreto, ¿no? Bueno, pues todo eso es no captar la verdadera voluntad de Dios, ¿no? Entonces, sí, la Biblia dice explícitamente, no mires a esas mujeres, pero resulta que una de ellas es capaz de llegar a una fe mucho más profunda que incluso la israelita Naomi. Otro obvio, lo obvio es elaborar, que es lo que hacemos todos, ¿no? A veces nos sale como el cuento de la lechera, ¿no? Que después se termina rompiendo el cántaro, pero todos hacemos un plan para salir de la pobreza, digamos, ¿no? Todos tenemos abrochada nuestra vida, ¿no? El Señor hace una hermosa parábola sobre el de los graneros, ¿no? Que bueno, voy a derribar estos y voy a construir otros, y todos, incluso hasta el rico, tiene un plan abrochado para no caer en la pobreza, aunque no tenga que salir de ella, ¿no? Pero todos tenemos nuestros planes abrochados. Y claro, esos planes siempre se despliegan en una racionalidad muy personal, que es lo que hace Naomi, ¿no? Se despliegan esos planes en una racionalidad muy personal. No viola ninguna ley, pero es un plan de ella. Y entonces, les pongo aquí, para mí está dentro de esta es la enseñanza más profunda del libro. La realidad profunda es que si uno se abandona a la providencia, pero no abandonarse simplemente, bueno, yo me tiro y que Dios obre. Total, Él es providente. No va por ese lado. Es un abandono en la providencia, pero en la fidelidad profunda a la voluntad divina, queriendo que esa voluntad, que uno la percibe, por ejemplo, escudriñando la palabra de Dios, uno percibe cuál es esa voluntad. A veces no la podemos verbalizar del todo. No podemos decir, la voluntad de Dios en mi vida es esta. Pero la vamos viendo y la vamos percibiendo y tenemos esos momentos en que nos damos cuenta, ¿no? Bueno, cuando nos damos cuenta, entonces, si nos abandonamos en la providencia, la respuesta aparece como le aparece a Boaz. Como por sí sola, ¿ven? Él está tan enfrascado en cumplir la voluntad de Dios realmente, que cuando le aparece la oportunidad, que es cuando en la escena del huerto, en la escena de la era, Naomi se le presenta, bueno, pues entonces él descubre cómo resolver todo eso. Y no resolverlo a contrapelo de la ley, sino en el molde de la ley de Dios, ¿no? Bueno, entonces como corolario de esto, les quiero leer la frase final, que Yahvé está de parte del hombre. Esa es la gran convicción que Naomi no entiende, que no tiene, que no comprende. Dios puso la mano sobre mí y eso quiere decir me está aplastando. Ella no ve esto que debe ser el núcleo de la fe bíblica, debe serlo. Yahvé está de parte del hombre. Yahvé siempre actúa en favor del hombre y siempre va a encontrar un camino cuando se cierran todos, siempre. Fíjense, ¿no? El caso de
de Judá y la muerte de sus hijos, ¿no? Y entonces por una vía totalmente insospechada aparece la apertura de nuevo de ese camino y se vuelve a abrir la historia. Yahvé está de parte del hombre, eso incluso les diría es lo que nos toca decir a nosotros. Es decir, si para algo Dios nos dio la fe, es para que descubramos esto, que Yahvé está de parte del hombre, que lo acompaña, no lo aplasta. No pone su mano sobre él para el mal, sino para bendecir. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que, para eso, traspasar esa capa de lo que parece evidente, porque Dios no se mueve en la superficie de la realidad. Dios se mueve en el obrar profundo, se mueve en una capa de realidad que no es visible, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Eso es algo que tenemos que también tener muy claro, ¿no? Entonces, cuando queremos ver la realidad del obrar benéfico de Dios, no nos quedemos en la superficie. ¿Guiados por qué? ¿Cómo podemos penetrar en eso? Guiados por esta convicción. Yahvé está de parte del hombre. Yahvé lo está acompañando. Entonces nunca va a haber nada de la realidad que sea negativo para el hombre y que provenga de Dios. Si es negativo para el hombre es un desafío, pero no proviene de Dios. Y si proviene de Dios, entonces es benéfico para el hombre, en su realidad profunda, ¿no? Yo creo que el librito de Ruth va para ese lado. Es decir, en toda esa simpática capa de costumbrismo, la novelita de amor, en todo eso, realmente la enseñanza que deja sigue siendo algo totalmente actual, ¿no? Y que esa contraposición entre Naomi y sus planes, ofuscada con Dios, y Boaz y sus planes, que perciben la realidad del obrar benéfico de Dios. Bueno, muy bien, y con esto yo terminé Ruth. La semana que viene nos abrimos a Jonás, que va, no les digo para el mismo lado, no es el mismo lado, pero se mueve en esta misma percepción, ¿no? De cómo Dios obra de manera totalmente insospechada, incluso hasta irónicamente, y cómo nos va llevando de la mano para que descubramos cómo Él obra cuando nosotros no obramos, ¿no? Porque eso es algo muy propio del libro de Jonás, que aquí no está, ¿ven? Aquí está otra cosa, aquí hay dos formas de obrar contrapuestas. En el libro de Jonás hay otra cosa, que la empezaremos a descubrir la semana que viene. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado el libro de Ruth, que le encuentren el jugo que tiene, que lo aprecien. Es un libro para quererlo mucho, es un libro precioso, y bueno, son de esas lecturas que se pueden hacer rápidas muchas veces. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, a ver, muy precioso. Bueno, ¿les gustó? Muchas gracias, don Abel, estupendo. Bueno, me alegro mucho. Hasta la semana que viene. Me gustó, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Chao.